Ok, con respecto a la autopsia, entonces tenemos también que analizar y ver exactamente cuáles son las fuentes judías al respecto y qué hay que hacer. Obviamente vamos a primero analizar lo ideal, llamamos, lo que es la halajá, y después también vamos a tratar el tema real, es decir, cuando vivimos afuera de Israel, las complicaciones son más grandes que en Israel. En Israel todavía llamamos, siguen haciéndolo de acuerdo a la halajá, afuera de Israel tienen otra ley, entonces ya vamos a ver más adelante. Pero primero, ¿por qué el tema es tan, llamamos, supuestamente es un tema bastante sencillo? La respuesta es que no, y ya, porque cuando nosotros, ya, cuando una persona fallece afuera de nosotros, la primera cosa que hay que hacer es enterrarlo, ¿no? Y nosotros sabemos que incluso nosotros buscamos cualquier parte del cuerpo, llevarlo al entierro, estamos tratando cada vez de, llamamos, que no se pierda sangre, que no se pierda aquí, que no se pierda allá. Entonces, supuestamente la pregunta es muy sencilla y la pregunta es, ¿se puede o no se puede? No se puede. Pero vamos a ver que acá, en ese tema, se enfrentan dos conceptos muy importantes del judaísmo. De un lado tenemos el concepto de enterrar. Enterrar, Jajamim dicen, la Torah empieza con bondad y termina con bondad. Empieza con bondad porque Dios lo que hizo ropa a Adán y Eva cuando después que ellos cometieron la prohibición, y termina con bondad es cuando Moisés fallece, entonces Dios entierra personalmente a Moisés. Entonces vemos que el acto de entierro es un acto de bondad. Y nosotros sabemos también que Hevra Kadisha, ¿cómo se llama Hevra Kadisha, el nombre de Dios? Hesed Shel Emet, bondad de verdad. Es decir, el concepto más grande que se refleja en la Torah con respecto a la bondad es la parte del entierro. Entonces, obviamente, enterrar a una persona es bondad. Entonces, de un lado, nosotros empezamos con algo muy sencillo y muy básico en el judaísmo, y es que llevar al entierro es algo fundamental en el judaísmo. Pero de otro lado, también tenemos otro concepto que es el concepto de la vida. El concepto de la vida en el judaísmo es algo que está por encima de todo. La Torah dice, Vahai Bahem significa y vivirá con ellos, y de allá aprenden Jajamim, nuestros sabios aprenden Shepikuach Nefesh Dohet Torah Kula. Es decir, cuando hay peligro de vida, está por encima de cualquier otra prohibición. Es verdad, hay tres prohibiciones que uno tiene que entregar la vida y no cometer esa prohibición, pero es únicamente en esas tres prohibiciones. Pero todo lo demás, la vida está por encima. Si hay peligro de vida en Shabbat, hay que profanar Shabbat, si hay, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces estamos acá enfrentando o confrontando dos, llamamos, conceptos importantes en el judaísmo. De un lado el concepto de entierro, pero de otro lado tenemos el concepto de lo que es la vida. Y para generalmente cuando hacemos la autopsia, ya vamos a ver, pero es para motivos de salvar vida. Entonces, por motivo de salvar vida, entonces otra vez volvemos al mismo concepto. Pero vamos a analizar. Primero, antes de empezar, vamos a ver cuáles son los problemas que surgen en momentos de la autopsia. Y después voy a traer una fuente de la Torah, porque obviamente que uno tiene que hacer la pregunta, y es, ok, está muy bien lo que estamos analizando, pero ¿cuál es la fuente de la halajá que nosotros estamos basando sobre? Si yo puedo opinar algo, el rabino fulanito puede opinar otro, el otro puede opinar otro, pero es muy bonito lo que la gente opina. Pero la pregunta es, otra vez, sobre cuál es el fundamento, cuál es la base, cuál es la explicación de todo eso. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que dice, llamamos nuestros. Entonces, el primer problema que puede tener es lo que se llama Kedushat Aguf. Nosotros sabemos, el judaísmo, nosotros creemos que hay santidad en el alma y hay también santidad en el cuerpo. Si el cuerpo no es solamente vehículo del alma. El momento que él se convirtió en vehículo del alma,
ya él también recibió una santidad propia. Por eso nosotros vemos que el judaísmo no acepta la cremación, que el judaísmo respeta mucho al cuerpo. La Hebra Kadishah, cuando prepara el cuerpo, el cadáver, lo prepara, yo siempre digo, como un bebé pequeño, lo lavan, lo limpian, lo visten en una forma muy honorable. Es decir, que nosotros damos un concepto muy importante al cuerpo también. Si mañana van a hacer autopsia a un cuerpo, lo que va a pasar es que va a haber llamamos, va a haber un problema que estamos faltando respeto al cuerpo. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos? Es el primer problema. ¿Me oyen? Sí. Ok, ok. El segundo es lo que se llama nivulamet. Hay una prohibición también, maltratar el cuerpo. Si nosotros lo cumplimos, por ejemplo, cuando afuera de nosotros fallece alguien, entonces nosotros no podemos, llamamos, cortar algo del cuerpo o sacar sangre y botar, si no podemos desperdiciar, llamamos, el cuerpo o lo que pertenece al cuerpo. Cuando hay una autopsia, automáticamente lo que pasa es que se pierde sangre, se pierde piel, algunas veces se pierde carne. Entonces allá estamos maltratando el cuerpo. ¿Ok? El tercer problema que puede surgir es que nosotros no llevamos al entierro 100% del cuerpo, porque otra vez, cuando haya la autopsia, igual, ellos hay, es decir, perdón la palabra que voy a decir, pero hay merma. ¿Sabe qué es merma? Es decir, cuando uno agarra a un animal, fuera de nosotros, perdón la comparación, pero para entender solamente, cuando uno desposta a un animal, entonces igual, cuando él corta y saca la carne y saca el hueso, hay partes que se desperdician, se llama merma. Entonces igualmente acá, cuando el médico va a abrir ahorita el cuerpo, hay una parte de la piel acá que tiene que botar, hay una parte de la carne que no va a tener. Entonces hay unas partes del cuerpo que no llegan al entierro. Y hay que saber una halajá que lo dice Maimónides, y es que si no llevamos al 100% del cuerpo al entierro, no podemos empezar leyes de luto. Es decir, el alma, si queremos hablar en conceptos un poquito más místicos, el alma no se libera para poder empezar el luto hasta que no hemos llevado la máxima cantidad posible que está a nuestro alcance del cadáver. Si nosotros conscientemente dejamos una parte afuera, no podemos empezar ley de luto. ¿Por qué? Porque el alma está, entre comillas, colgada, no está liberada. ¿Ok? Entonces, si hacemos autopsia, puede ser que hay una parte que se va a perder. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer el entierro? El cuarto problema es Halanat Hamet. Como explicamos la semana pasada con respecto a donación de órganos, también el hecho que hay una autopsia, eso toma tiempo. Entonces toma un día, 2 días. Entonces dejamos de enterrar el muerto un tiempo y es una prohibición solamente si hay una justificación adecuada. Eso lo aprendemos de la Torah, es una prohibición de la Torah. La Torah dice lo talín nivlató a la es decir, antiguamente cuando colgaba a una persona que tenía pena de muerte, entonces dice la Torah, no puede dejarlo colgado durante la noche, sino hay que enterrarlo enseguida. ¿Por qué? Porque no podemos dejarlo una noche sin enterrar. Esa es la idea en el judaísmo. Entonces tenemos aquí 4 problemas que vamos a tratar de solucionarlos, pero primero yo quería solamente presentar el problema. ¿Ok? Otra vez, lo que vino, que se entró ahorita, lo que voy a hablar ahorita, la primera parte o la parte esencial de la clase, es lo que dice la halajá. En los últimos minutos yo voy a explicar a nivel práctico qué pasa. ¿Ok? Por lo menos en Colombia, no sé qué pasa en otros lugares, pero en Colombia lo que pasa. ¿Ok? Uno diría, ¿dónde vamos a encontrar? Porque ustedes saben que todo el tema halájico, desde el punto de vista halájico, que nuestros sabios empezaron a hablar del tema, si uno busca, no encuentra ninguna respuesta al respecto, obviamente porque no existía esa posibilidad. Y eso empezó solamente en siglo XVIII.
finales del siglo XVIII, y solamente en el siglo XIX allá empezaron a hablar y hablar del tema, y al principio del siglo XX ya el rabinato de Israel dio unos salahot. Porque quiere decir que todo ese tema es bastante fresco, porque tiene 150 años más o menos de análisis de punto de vista alágico. Pero hay que tener una fuente para nosotros. Y hay una fuente muy interesante. La Gemara en Julín, yo lo voy a leer. La Gemara en Julín, página 11, 11b. Está hablando de otro tema, pero lo trae de paso. Está hablando que cuando nosotros, por ejemplo, cuando uno sacrifica un animal, por ejemplo, antiguamente, el Bet HaMikdash, entonces puede ser que el animal no es kasher, entonces, no que no es kasher, que sí que es terefá, quiere decir que tiene un defecto que no va a poder sobrevivir 12 meses. Entonces tenemos que chequear el animal antes. ¿Cómo va a sacrificar, hacer berajá y después chequearlo? Igualmente el rabino acá, tenemos que el rabino Yerushalmi acá. Él hace shahitá. Él agarra ahorita el animal y dice la berajá a la shahitá y degolla. Ok. Terminó de degollar, fue a chequear, vamos a suponer que él degolla un solo animal. Y tiene que decir berajá. Va ahorita a chequear el animal y ve que el animal no es válido, tiene problemas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la berajá le batalá, la bendición que él hizo, es una bendición en vano. Contesta Jajamim y dicen, nosotros decimos cuál es la mayoría. La mayoría de los animales son kasher. Entonces, cuando él hace la berajá, se supone que ese animal pertenece a la mayoría. Si por X motivo perteneció a la minoría, no se considera una, bendición en vano. Ok, hasta aquí es shahitá. Pero la Gemara hace una pregunta muy interesante. Imagínense, es algo que fue escrito hace 2000 años, pero es exactamente los casos de hoy. Antes de leer la Gemara, le voy a dar un ejemplo. Nosotros lo vivimos acá en Colombia. ¿Ok? Nosotros lamentablemente, antes también había seguramente, pero en mi época, lamentablemente hace unos años, sabemos que un muchacho de la comunidad fue asesinado. ¿No? Un muchacho, el hijo de Peter Heller, fue asesinado cuando fue montado a bicicleta con su amiga y fueron allá y querían secuestrarle, entonces le quitaron la bicicleta y lo mataron. ¿Cómo lo mataron? Según entiendo, lo mataron porque le hicieron una herida en la arteria, aquí en la pierna. Eso le da, ¿cuánto? 20 segundos, 30 segundos que sale toda la sangre y él muere. Ok. Termina el caso, yo recuerdo ese fue un domingo, y nosotros estábamos regresando de un lugar, llamamos de un paseo, me llaman y me dicen, mire señor, había un muerto, tenemos que ir a la medicina legal. Ok. Estamos allá 2, 3 de la mañana, esperamos, llega el cadáver. Ok, llega, vemos que es él, entra allá y empezamos a hablar con la medicina legal. Hablamos con el director de medicina legal de Bogotá y le preguntamos y le dijimos, mire señor, el señor fue atracado, fue asesinado. Dejamos tranquilos y queremos enterrarlo directamente. No, obligatoriamente hay que hacer autopsia. Por eso dije que al final vamos a tocar la parte práctica. Le dije, pero señor, ¿por qué? Ya sabemos de qué murió. Me dijo, no. Si mañana nosotros no hacemos la autopsia, agarramos el asesino puede decir que el señor se asustó y murió de un infarto. ¿Qué le va a decir? No puede hacer nada. Tenemos que hacer la autopsia para saber la causa de la muerte, que es por esa herida, y no es por infarto, y no es por problema, y no es por esto, no es por el otro, y así podemos relacionar entre el asesinato y el asesino. Ahorita uno dice, ok, es hoy. No, esa pregunta fue hace 2000 años. Pregunta a la Gemara y dice algo muy interesante. Y dice la Gemara si Reubén asesinó a Shimón. Dice la Gemara, ¿por qué tú matas a Reubén por asesino? Puede ser que Shimón estaba enfermo y no podría sobrevivir un año.
entonces según la halajá se considera una persona, entre comillas, muerta. Y entonces él mató o asesinó a una persona ya muerta. Entonces no le aplique pena de muerte. ¿Y cómo vamos a chequear? Abrimos el cuerpo y vamos a ver si tiene un defecto. Imagínense, la Guemará pregunta esto, obviamente que no tenían las herramientas de hacerlo, pero la Guemará pregunta. ¿Qué contesta la Guemará? Según lo que estamos estudiando, la Guemará tiene que contestar, ¿qué va a abrir el cuerpo? Está prohibido, la autopsia está prohibida. Pero la Guemará no contesta esto. La Guemará viene y dice, no, la mayoría de las personas son personas sanas. Y por eso nosotros no podemos decir que esa persona necesita, llamamos, abrirle y chequear. ¿Pero qué quiero decir? De esa Guemará nosotros vemos una fuente muy interesante que nos dice dos cosas importantes. Primero, que la autopsia no está prohibida tajantemente, sino hay casos que sí se permiten. Y dos, aquí está presentando un caso muy interesante. ¿Y cuál es el caso muy interesante? El caso es que si nosotros, por motivos jurídicos, llamamos saber quién es el asesino o de qué fue asesinado a la persona, la Guemará lo ve como algo viable. ¿Me explico lo que quiero decir? Si la Guemará está analizando un caso muy interesante, diciéndonos que lo que nosotros pensamos que la autopsia está prohibida totalmente, no es verdad. Ahora vamos a ver entonces cuáles son los casos que sí la halajá me va a permitir. Vamos a empezar, llamamos, de lo que seguro no se puede, o que no seguro, porque no hay siempre opiniones que permiten. Pero la mayoría, cuando es algo que, por ejemplo, había un jajam que se llama Rav Uziel. Rav Uziel es el rabino principal de Israel. Rav Uziel decía, si nosotros hacemos la autopsia en una forma respetuosa, honrada a la persona, la autopsia está permitida. Él lo dice de una forma bastante abierta. Es increíble. Si Rav Uziel, un rabino muy importante, Rav Ben-Zion Uziel, él dice que no hay problema de hacer la autopsia siempre y cuando nosotros respetamos, porque todos los problemas que dijimos es generalmente por falta de respeto a la persona. Si es por falta de respeto a la persona, si nosotros lo hacemos con respeto, entonces no hay problema. Es la opinión de Rav Uziel. Rav Kook, por ejemplo, dice no, está prohibido. Pero vamos, por eso dije que hay muchas opiniones. Pero vamos a ver más o menos las opiniones centrales y lo que está más aceptable, lo que fijó el Rabinato de Israel. El Rabinato de Israel dice algo muy interesante. Dice así, si una persona quiere donar su cuerpo, alguien me preguntó hace 2 semanas, 3 semanas, o 2 semanas, preguntó si uno quiere donar su cuerpo al estudio de la medicina. Si se puede o no se puede. Como dijimos, según Rav Uziel, él dice que sí se puede. Y ahorita yo leí un artículo de un rabino que él dice que hay que entender que algunas veces los médicos que están haciendo una autopsia, que piensan, por ejemplo, que la persona murió de un infarto, y después hacen la autopsia y encuentran que él no murió por infarto, sino por una enfermedad del corazón, pero no infarto, sino otra cosa. Eso puede, ¿qué hacer? Que el médico que lo examinó y dijo que esa persona tiene problema, que él murió por infarto, se equivocó. Y por eso él le dio un tratamiento equivocado que puede ser que causó la muerte de él. Si nosotros hacemos la autopsia, lo que logramos es que van a encontrar y van a descubrir cuál es la razón verdadera que esa persona murió, y así el diagnóstico del médico va a ser mucho más exacto y más correcto. Es lo que dijo ese rabino. Pero otra vez, hoy en día, que esa necesidad, llamamos, es menor, porque hoy en día, gracias a Dios, con todos los avances que tenemos, no siempre necesitamos tener la autopsia para saber las cosas profundamente.
Pero en todo modo, lo que quiere decir es que si es solamente para dárselo a los médicos y a la medicina, perdón, para que aprendan y para que vean, en ese caso hay un problema y hasta que incluso hay algunos hajamim que dicen que está prohibido incluso en un cuerpo de un gentil. ¿Por qué? Porque el concepto que está escrito Betzelem Elohim, a la imagen de Dios, Dios creó al ser humano, es a cualquier ser humano en el mundo. Y nosotros tenemos que respetar a cualquier ser humano. Quiere decir que desde el punto de vista judío, la cremación incluso de un gentil va a ser prohibida. ¿Okay? Entonces, eso es el caso, llamamos más, entre comillas, sencillo, de que la mayoría no lo permite. Tenemos que agregar una condición muy importante, y es, como dijimos, recuerdan, cuando hablamos sobre donación de órganos, dijimos que necesitamos que haya un enfermo solicitando un órgano que él necesita. Si no tenemos esto, está prohibido. Obviamente que hoy en día hay listas, lamentablemente, para todos los órganos. Pero yo digo que hace falta que haya un enfermo. Igualmente acá. Un rabino que se llama Nodab Yehuda dice, una condición fundamental para poder hacer autopsia es que tengamos un enfermo que necesita el resultado de la autopsia. ¿Qué significa que necesita el resultado de la autopsia? Quiere decir que nosotros vemos una persona, damos un ejemplo. Si hay una enfermedad genética, vamos a suponer una persona falleció y el hermano también falleció y todos fallecieron de lo mismo, pero no sabemos exactamente qué es. La única forma de examinar y diagnosticar y saber exactamente de qué murió la persona es hacer autopsia. Entonces, en ese caso, nuestros sabios permiten hacer la autopsia. ¿Por qué? Porque como dijimos, de un lado nosotros tenemos que respetar al muerto, pero también tenemos la vida. Y la vida es un concepto muy importante en el judaísmo. Entonces, si nosotros podemos salvar vida por medio de hacer autopsia a un cuerpo, en ese caso, por ejemplo, una enfermedad genética, hay un permiso de hacer ese examen, llamamos esa autopsia, para evitar que haya, llamamos, otros muertos. ¿Ok? Es un caso. O tenemos otro caso, que es el caso cuando hay que salvamos vida. Es decir, nosotros necesitamos salvar vida por medio de esa autopsia, como dijimos anteriormente, que él murió de algo, pero nosotros sin la autopsia no vamos a saber cómo tratar esa enfermedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es la autopsia para salvar la vida de un tercero. En ese caso, la autopsia está permitida. Y hay una novedad que está basada en la Gemara, lo que dijimos anteriormente. Si mañana el tribunal hay un asesinato y el tribunal dice, o la policía dice, para poder montar la carga contra el asesino, tenemos que saber de qué murió la persona. ¿De qué murió? Ustedes saben ahorita, por ejemplo, con todo el rollo que ahorita hay con el señor que lo mataron los soldados, los policías en Estados Unidos. Entonces salió que él tenía corona. Después alguien dijo que él murió de un infarto. Entonces trataron cada vez decir que él murió de otra cosa y no de la rodilla del soldado, del policía que le puso en el cuello. Hasta que le hicieron autopsia y la autopsia ratificó que él murió ahogándose. Entonces ya no hay otra explicación. Él murió de la rodilla del Señor. Quiere decir, por motivos jurídicos, por motivos, llamamos de la ley, la halajá, que es una novedad muy grande, la ley judía permite hacer la autopsia. Es decir, en el caso que tuvimos con el muchacho, y vamos a decir que confiamos que acá la justicia verdaderamente va a decir a esa persona a la cárcel por asesinato, entonces
sí, no teníamos que luchar, llamamos, o tratar de evitar la autopsia, sino alágicamente estaba permitido totalmente de hacer la autopsia. Rabino, ¿puedo hacer una pregunta? Y entonces, en ese caso que es permitida la autopsia, ¿el alma de todas maneras se libera? Ya vamos a ver a nivel práctico cómo tenemos que hacerlo. Se libera porque al final lo vamos a enterrar. ¿Me explico? Es decir, nosotros tuvimos varios casos, lamentablemente, en la comunidad. Entonces, había un caso de asesinato, pero había un caso, por ejemplo, de un muchacho que murió en la casa de un infarto. Ahora ya no hay, llamamos, una necesidad de hacerlo, porque ¿qué me va a dar más? El problema es que aquí a nivel de la policía, llamamos de la ley, si hay una persona que muere en la casa de repente y no tenemos un médico que puede, llamamos, firmar la acta de función, automáticamente lo llevan a la medicina legal. ¿El problema con vos? Sí, parece como si estuviese en una freidora, Rab. Ahorita ya salí de la Yo siempre freidora. con la cocina, ¿eh? ¿Salí de la freidora o no? Ya. Entonces, está bien. El otro caso. Entonces, allá, ¿qué me importa ahorita por qué murió? A mí, como judío, falleció lamentablemente. Yo no, pero ellos tienen miedo que lo asesinaron, que lo drogarán. Es decir, entonces, allá es muy difícil. ¿Ah? Rabino Mejilá. Yo tuve el caso de un tío mío personal, aquí en Bogotá, murió en un baño turco. Sí. Él sufría el corazón. Fuimos hasta medicina legal a no dejarlo hacer y me dice, ¿cómo me asegura usted que no murió del corazón si no fue que lo envenenaron o lo mataron o le pegaron una puñalada? Tenemos que estar seguros de que fue el infarto. Y nos tocó hacerle Exactamente, por eso digo que acá a nivel de la ley acá de Bogotá, no hay mucho que hacer. Es decir, como usted dice, ellos necesitan asegurar. Pero allá vamos a decir, trataremos de hacerlo. Vamos a decir, tratamos que evitarlo. Como usted dijo, fuiste, no lograste, como nosotros tampoco logramos, pero lo que tratan. Pero hay casos que no hay ninguna prohibición, es decir, no tenemos que sentir mal, vamos a decirlo así, es lo que quiero decir. ¿Cuándo? Cuando son los motivos que si queremos saber por qué lo asesinaron o no, cómo lo asesinaron para poder juzgar a la persona. El otro caso... Tengo una pregunta, Rab. Sí. Tengo una pregunta, perdón. Sí. En caso de autopsia, ¿hay algún tipo de procedimiento especial para la hebra a seguir? ¿o no? Sí, ya vamos a explicar a nivel práctico, como dije a los últimos 5 minutos, y va a explicar a nivel práctico cómo se hace. Pero primero quiero entender a nivel alágico. El último caso es que hay 3 médicos. Israel decidió así. Cuando hay 3, así dijo Arav Herzog. Arav Herzog también era rabino ashkenazí principal de Israel. Y él dice, si hay 3 médicos que ellos no pueden diagnosticar y decir, esa persona falleció por X, en ese caso la halajá me permite, ¿por qué? Porque si 3 médicos no saben explicar por qué murió el señor, puede ser que aquí hay una enfermedad que nosotros no entendemos y mañana va a morir otra persona. Entonces dice la halajá, en ese caso, la autopsia está permitida. ¿Ok? Entonces, acá vemos, solamente lo que quiero mostrar, que a nivel práctico hay muchos casos que la halajá nos permite la autopsia para esos 3 o 4 casos. ¿Sí, Sharon? Pero hay que abrir el micrófono, perdón. Sí. Hola, Rabino, buenas tardes. Rabino, una pregunta. ¿Puede la religión judía ser un obstáculo para el desarrollo de la ciencia médica en el sentido de la autopsia? ¿Puede bloquear, por las condiciones religiosas, un proceso científico? Eso, entonces lo que hablamos al principio, si yo puedo, por ejemplo, donar mi cuerpo, usted lo preguntó. Usted lo preguntó hace 2 semanas. Si se puede dar el cuerpo a la medicina o a la ciencia. Según Arav Uziel, dijimos acá que según Arav Uziel, que era el rabino principal de Israel, él lo permite. Según algunos rabinos, Arav Kook, por ejemplo, lo prohíbe. Otros rabinos dicen,
¿Cuál es el problema? El problema menos halágico, sino más práctico. ¿Qué significa? No sabemos qué va a pasar allá. Porque puede ser que verdaderamente van a abrir el cuerpo para analizar algo muy específico. Allá obviamente que muchos rabinos lo van a permitir. Pero si es solamente para tener una pasantía, llamamos, solamente que la persona sepa abrir y mover el hígado y mover el otro, pues en ese caso ya no es algo que va a salvar la vida directamente, sino es algo que ya sale poquito de los parámetros permitidos. ¿Me explico? Entonces allá es el problema más, un problema práctico. Pero si puedo asegurar que la ciencia está analizando X problema, como dijimos ahorita, que es una enfermedad específica, que la única forma de descubrir el problema en la medicina para esto es por medio de la autopsia, allá los rabinos lo van a permitir. Ah, gracias, Rab. Ahora. Pero el problema mucho que mucha gente teme a eso, a la autopsia, es porque desde años atrás viene un comercio ilegal de órganos, sí, que patrocinado por la misma medicina legal, que a usted le pueden entregar un cuerpo joven y resulta que no tiene el hígado, no tiene el riñón, no tiene... Sí, por eso yo digo ahorita vamos a ver cuáles son las condiciones, es decir, a nivel práctico, cómo lo podemos hacer. ¿Okay? ¿Qué, José? Rabino, sí. Sí. ¿Qué opina el judaísmo sobre la catalepsia? ¿Qué es esto? ¿Qué es? No sé qué es. ¿Qué es La catalepsia es cuando alguien está clínicamente muerto y de repente se revive. Ah, ok, entonces vamos a ver la clase que viene, que es más relacionado a la parte de la eutanasia. ¿Ok? Rabino, ¿un judío puede pedir en vida que la haga autopsia cuando muere? Alágicamente, sí. Tiene razón, es un muy buen punto. Y es que hay muchos rabinos que dicen que en caso que la persona dejó un testamento o pidió en vida que hagan una autopsia pero no solamente que le hagan autopsia para que le tomen fotos de los órganos internos, no, sino la idea es que él dice yo quiero hacerlo para que estudian la medicina para X tema. Hay muchos rabinos que lo permiten. Gracias, rabino. Ahora, vamos a verlo a nivel práctico. A nivel práctico, lo que tenemos que asegurar es, por ejemplo, lo que hicieron en Israel. En Israel había una crisis que durante 20 años no había autopsia. No solamente que no había autopsia, sino no abrieron la facultad de medicina en la Universidad Hebrea. La Universidad Hebrea fue inaugurada en 1925. Y 20 años el rabinato de Israel, antes de la creación del Estado había rabinato, no permitió abrirlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que dijo Eduardo, que tomaron órganos, es decir, no respetaban el concepto judío dentro de la autopsia. Hasta que 20 años después, o poquito más, llegaron a un acuerdo entre la universidad y el rabinato, cuáles son los requisitos para poder hacerlo. Uno de ellos es, como dijo ahorita, para evitar lo que está pasando, que haya un supervisor, lo que dijo ahorita Eduardo. Hay un supervisor que esté ahí asegurando que los órganos que sacan lo devuelven. Porque hay que entender, la autopsia analiza cada órgano. 2, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Afuera de nosotros, que no pase, pero cuando pasa, hace falta tener una seguridad, llamamos, y una colaboración de parte de la medicina legal. Hoy en día, Baruch Hashem, lamentablemente, pero Baruch Hashem, tenemos buena relación con la medicina legal. En caso que tratan de, por motivos religiosos, acelerar el procedimiento. Pero no solamente esto, sino nosotros le traemos toallas y le traemos todo que ellos necesitan para que cuando ellos hacen la autopsia, es decir, yo personalmente me cuesta mucho estar presente
en medicina legal. No sé si ustedes fueron una vez allá, mejor que no, pero es un lugar no es nada agradable. Entonces, Horrible. pero cuando una persona va y tiene una persona de confianza, entonces, lo primero es que se comprometen en devolver todos los órganos. 2, recogen todos los pedazos de piel, carne y sangre que sale en momento de la autopsia y nos ponen todo en una bolsa. Cuando nosotros tenemos caso así afuera de nosotros, lo que hacemos es que ellos siempre nos entregan el cuerpo con una bolsa, que en esa bolsa hay toda la sangre recolectada. Se pone unas sábanas abajo del cuerpo. Cuando todo lo que sale, la sangre, se absorbe, llamamos, en esas sábanas, y después de esto también lo hace. ¿Ok? Entonces, como dije anteriormente, el concepto de autopsia no está descartado totalmente en el judaísmo. Tampoco está permitido totalmente en el judaísmo. Hay reglas, hay condiciones, hay casos, como dijimos anteriormente, que son bastante, que permiten, llamamos, la autopsia. Ahora, como preguntaron acá, ok, ya mandamos a la autopsia, ya hicimos todo lo que hicimos, aunque entre paréntesis, hay que entender que en Colombia están trabajando para ver si ellos pueden, están trabajando en esto, y eso nos va a solucionar muchos problemas. Si pueden hacer, ¿cómo se llama? La autopsia en forma de endoscopia. Endoscopia se dice, ¿no? Que meten un tubito, no hace falta abrir el cuerpo, sino meten un tubito y con el tubito pueden bocear en todo el cuerpo y chequear órgano por órgano. Así me dijo el director que están trabajando en esto y ojalá que logren, pero por ahora todavía no. Porque el último punto, ok, ¿qué se hace la Hebra Kadisha en ese momento? Lo que me preguntaron acá. Hebra Kadisha lo que hace son dos cosas. Obviamente que en ese caso es mucho más complicado. ¿Por qué? Cuando hay autopsia, no sé si ustedes vieron un cuerpo después de autopsia, es bastante delicado de moverlo. Porque si lo movemos, pueden caer líquidos, sangres y afuera de nosotros, si no lo cosieron bien, hasta partículas. Entonces, en ese caso lo que hacemos, obviamente hacemos la lavada, obviamente el Hebra Kadisha aquí, la funeraria, que trabaja con nosotros, lo que hace, primero nosotros le entregamos el cuerpo y lo que él hace, él lo cose otra vez de una forma más, llamamos, ajustada, vamos a decirlo aquí, mejor. Aunque la medicina legal también lo hace bien para nosotros, como lo pedimos a Dios. 2, cuando ya llega a lavarlo, hacemos la lavada, pero en una forma casi sin mover el cuerpo. Significa no lo volteamos ni a un lado ni a otro lado, le hacemos la lavada hasta donde podemos, sin manipular el cuerpo, para no causar lo que hablamos anteriormente. Porque primero respetamos el cuerpo. 2, no queremos maltratar el cuerpo. 3, queremos llevar la máxima cantidad incluso de sangre del cuerpo. Y todo eso impide, llamamos, la manipulación, llamamos, del cuerpo. ¿Ok? Entonces, eso a nivel práctico, cómo se lleva el caso. Como dijo Eduardo, y con eso culmino, acá en Colombia, yo creo que es imposible, en caso que ya llega a manos de medicina legal, es imposible evitar la autopsia. Muy antiguamente no sé qué pasó, hoy en día está muy legalizado y es imposible. Si nosotros tratamos con casos de Israel y con casos de acá, nunca logramos, porque es muy difícil de hacerlo, porque la ley lo exige y ningún funcionario va a meterse en problemas de evitar haciéndolo. Entonces nosotros como comunidad podemos luchar y luchar y luchar y luchar y al final no logramos nada. La idea es, si ya hay que hacer, vamos a disminuir, llamamos, vamos a decir, daños. ¿Qué significa disminuir daños? Que por lo menos que haya la sangre, que recolectan todo y que haya todo. Entonces, en ese caso, evitamos muchos problemas que hay, trabajamos mano a mano con la medicina legal
Y como dije anteriormente, en muchos casos, si la autopsia, es decir, hay que entender, la familia, es muy importante saber esa información. Afuera de nosotros, una familia que lo necesitara, no tiene que angustiarse tanto, es lo que tenemos que entender. No es algo que es contra totalmente de la ley judía, es una profanación y es... No, no, no. Hay que entender que hay muchos rabinos que lo permiten, hay lo que permiten cuando lo hacemos y como hacemos acá, Baruch Hashem, en una forma respetuosa. La medicina legal cumple con todo lo que necesitamos. Si podemos evitarlo, mejor. Si no lo podemos evitar o cuando hay un caso necesario, en ese caso lo que hacemos es trabajamos, como dije anteriormente, mano a mano con la medicina legal para hacerlo en la mejor forma de acuerdo a las reglas y el ritual. ¿Ok? Entonces, a nivel práctico. No sé si alguien tiene una pregunta con respecto al tema desde el punto de vista alágico. Y si no, entonces... Ok. Entonces, Be'ezrat Hashem,